Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, profe, bien. Bien. Bueno, hoy quería hablar, hoy se me fue el tiempo, hoy tuve unos problemas en el trabajo y no quería ver un poco el tema de dar más temprano la clase y ni eso pude, apenas llegué, ahora llegué a mi casa. No tuve tiempo todavía de ver los trabajos prácticos. Esta noche voy a sentarme a mirar los trabajos prácticos. Mañana vamos a ver un poco, hablar sobre eso, porque de hecho hasta mañana tienen tiempo de entregar. Entonces voy a ver todo junto. ¿Está bien? A partir de ahora vamos a ir tocando un tema que va a abarcar, digamos, quizás 2 o 3 clases, que va a ser el tema de la glucosa. Vamos a hablar del metabolismo de la glucosa y todo lo que concierne a la glucosa. O sea, todos los caminos que puede ir tomando la glucosa y todos los aspectos, digamos, que pueda la glucosa englobar. A ver, ustedes que ya dieron bioquímica 1, ¿cuál es una de las funciones principales de la glucosa? Tiene varias funciones, pero una de las principales, ¿cuál es? Possibilitar el metabolismo, el ciclo de ATP para la célula. Exactamente, dar la posibilidad de generar ATP de forma pronta para que la célula pueda disponer de ello y usar esa energía. Entonces, digamos, la glucosa es el metabolito que usamos para poder generar energía, ¿sí? Es la que tiene mayor posibilidad de generar energía en un corto periodo de tiempo y lo usamos bastante. O sea, el organismo está diseñado para tener como primera fuente energética a los carbohidratos y específicamente a la glucosa. Y a partir de acá vamos a ir tratando también de entender aspectos que tienen que ver con la cuestión nutricional, ¿verdad? O sea, la glucosa es importante consumir, digamos, carbohidratos, porque parte de nuestra fuente de energía, y la principal fuente de energía, lo vamos a obtener de estos carbohidratos. Entonces, no podemos dejar de obviar esa parte de los carbohidratos y la importancia que tienen los carbohidratos para el organismo. Solamente que, así como son muy importantes y no podemos no dejar de consumir, hoy en día los carbohidratos son, digamos, una fuente demasiado disponible en el mercado, en la oferta, digamos, alimenticia. Y de hecho, todo lo que más nos gusta comer, ¿verdad? Tiene un elevado contenido de carbohidratos y grasa. Y muchas veces estos carbohidratos son los que terminan generando también grasa en el organismo. Porque los carbohidratos están en una diversidad de alimentos que generalmente son los más apetecibles, ¿verdad? Como ser el pan, ¿verdad? En los panificados, como ser en las bebidas azucaradas, ya sea jugo, gaseosa, la cerveza, son realmente los postres, el helado, la leche, o sea, todos estos alimentos
hoy en día tienen una alta disponibilidad de carbohidratos. Consumir carbohidratos no está mal, está muy bien, el organismo lo necesita. Ahora, ¿qué es lo que está mal? ¿Y qué es lo que hoy hace que, digamos, mucha gente tome a los carbohidratos como los malos de la película, sobre todo para aquellas personas que quieren bajar de peso? Y se asocia con muchas enfermedades también hoy en día. Lo que está mal es el exceso de consumir carbohidratos. La moderación del consumo de carbohidratos, digamos, es lo adecuado. Sí. Permiso. Está aí compartilhando pantalla ou não? Sí, compartí. ¿No le sale? No, No, profe, no nos sale. No figura nada. Sí, ya salió un poco. Gracias por avisar. Ok, profe. Voy a volver aquí. Parece que no compartí. Perdón. Compartí para mí nomás. Ahora sí. Ahí se ve. Ainda Ahora não. sí, profe. Y ahora Agora sim. Agora sim. Ahora sí. Sim. Ahora Bueno, sí. ahí vemos a unos atletas corriendo, ¿verdad? Y digamos, esta es la pantalla que denota. Profe, permiso de nuevo. Creo que no está grabando. ¿No? Yo no veo el señal Sí, rojo. está sí, grabando. sí está grabando. Sí está grabando. Ah, sí, sí. Gracias. Está grabando, dice. Sí, se está grabando. Sí, se está grabando. Pero eso es muy importante revisar. Bueno, fíjense en estos atletas que corren maratones o que hacen, digamos, corridas de corta distancia, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que genera la movilidad para que podamos desplazarnos o correr? ¿Qué es lo que tiene que pasar a nivel, digamos, físico, a nivel del organismo? ¿Qué es lo que sucede? El cuerpo tiene que fornecer una energía pronta, sí, rápida. Tiene que tener una disponibilidad pronta de energía. ¿Por qué? Porque el músculo tiene que entrar en un proceso. ¿Quién es el que hace el trabajo para, digamos, generar esa movilidad? El músculo. El músculo va a Las demandar fibras musculares. una gran cantidad de energía para poder desplazarse, y esa cantidad de energía va a tener que estar disponible ya, o sea, en el mismo instante en el que se genera el esfuerzo. Entonces, ¿de dónde va a quitar tanta energía? Los músculos tienen la capacidad, al igual que el hígado, de almacenar energía en forma de glucógeno. Y el glucógeno es un polisacárido formado por glucosa. ¿Por qué el músculo? Porque el músculo, como necesita una pronta disponibilidad de energía, lo que va a hacer es realizar glicólisis y va a obtener energía rápida para poder cumplir con ese proceso de contracción y relajación, y de esa manera cumplir con su función, que es la de generar un trabajo para generar un desplazamiento. Entonces, es fundamental que el músculo tenga glucosa para poder quemar la glucosa y obtener energía de esa manera para cumplir con esa función. Ahora, esa, digamos, es la primera energía que va a disponer el organismo. El organismo puede disponer de otro tipo de energías, ¿verdad? No solamente de glucosa, pero la glucosa ayuda a esto.
a generar ese tipo de esfuerzo o movimiento donde uno necesita mucha cantidad de energía, la glucosa es la que nos va a proveer. No mucha cantidad de energía, pero nos va a proveer una pronta disponibilidad de energía. Entonces, si tenemos mucha glucosa, vamos a poder cumplir con esa demanda energética en el caso que necesitemos. Y esa es, digamos, la función principal de la glucosa, ¿está? Ahora, la glucosa tiene una diversidad de vías metabólicas que vamos a ir tocando, digamos, por partes. Lo primero del cual vamos a hablar hoy va a ser de cómo la glucosa ingresa al intestino, cómo del intestino pasa a la sangre y de ahí al músculo, al hígado. Y después vamos a hablar cómo ocurre el proceso que se denomina glicólisis. ¿Y qué es la glicólisis? La glicólisis es el proceso por el cual la glucosa se transforma o cambia a la glicólisis es el proceso catabólico en el cual la glucosa, que es una macromolécula, se transforma o se cataliza, ¿verdad?, a piruvato, que es una molécula más simple. Entonces, una molécula compleja, como la glucosa, pasa a una molécula sencilla, como el piruvato, y en ese proceso ocurre un desprendimiento energético porque es un proceso catabólico. Y como dijimos que los procesos catabólicos son exergónicos, liberan energía, entonces la glicólisis nos va a permitir, al ser un proceso catabólico, liberar energía. Eso es lo que vamos a estudiar en detalle. Vamos a ver 10 enzimas que forman parte del complejo de la glicólisis y cómo ellos van interactuando y la importancia de ellos. Luego tenemos otro proceso de las vías metabólicas de la glucosa, que es la glucógenólisis. La glucógenólisis es la hidrólisis del glucógeno. Y como hay glucógenólisis, tiene que haber glucógenogénesis, formación de glucógeno. La formación de glucógeno ocurre a partir de una molécula como la glucosa, pasa a una mayor molécula que es el glucógeno. El glucógeno es un polímero, es una macromolécula, es una molécula muy grande, formado por muchas glucosas. Entonces, la glucógenogénesis estudia el proceso de formación de glucógeno a partir de la glucosa. Es un proceso anabólico. Mientras que la glucógenólisis estudia el proceso inverso, la liberación de glucosa a partir del glucógeno. Y esos procesos están muy concatenados, o sea, ambos procesos están en un equilibrio dinámico constante, formándose y eliminándose, digamos, ¿verdad? O sea, se está formando y se está hidrolizando en una fracción de segundos. Luego tenemos el ciclo del ácido cítrico, que como ven es un ciclo muy interesante para estudiar, y ocurre, digamos, luego que el piruvato haya sufrido un proceso de oxidación y pase a acetil-CoA. Luego tenemos las vías de las pentosas, llamadas también vía alternativa de la glucosa, que es una vía interesante desde el punto de vista que se obtiene un componente energético muy importante para la formación de ácidos grasos, y también se obtiene como producto pentosas, y una de las pentosas que es más interesante, que es la ribosa, permite, digamos, obtener o formar uno de los componentes de los ácidos nucleicos y del ARN. Entonces, la vía alternativa de la glucosa
permite obtener este componente. Y por último tenemos la gluconeogénesis, que no es lo mismo que glucogenogénesis. La gluconeogénesis es la formación de novo de la glucosa. Es decir, la formación de glucosa en el organismo a partir de sustancias precursoras. Y esas sustancias precursoras pueden ser un aminoácido, puede ser provenir, por ejemplo, de un ciclo que vamos a ver, que es el ciclo de Cori, en el cual se reutiliza el ácido láctico, que se transforma en piruvato, y a partir del piruvato vuelvo a obtener la glucosa. Entonces, la gluconeogénesis es un proceso anabólico en el cual, a partir de moléculas precursoras como el ácido láctico, el piruvato y algunos aminoácidos, puedo obtener glucosa y sintetizar de esa manera la glucosa en el organismo. Estas son todas las vías metabólicas que vamos a ir estudiando en detalle. Entonces es muy importante, esto está así mismo en el libro y trae la definición que yo hice de cada uno de ellos. Dice, glicólisis es el proceso por el cual la glucosa se degrada a piruvato, en el cual se libera 2 moléculas de ATP. Esa es la definición. La glucogenólisis es el proceso por el cual se hidroliza el glucógeno y se libera glucosa. El ciclo de Krebs es un ciclo que tiene un inicio y tiene, digamos, un final con las mismas moléculas que generaron el inicio del ciclo. ¿Está bien? En el cual se pueden obtener algunos componentes para obtener energía posteriormente. La vía de las pentosas es una vía alternativa que se utiliza a partir de la glucosa para obtener pentosas. Y una de las pentosas principales es la ribosa, que es un componente esencial de los ácidos nucleicos. Luego tenemos la gluconeogénesis, que es la formación de glucosa a partir de precursores sencillos como son el ácido láctico, el piruvato y algunos aminoácidos. Y por último, la definición de glucogenogénesis, ¿sí?, que es la formación de glucógeno a partir de glucosa. Todos estos procesos y todas estas vías metabólicas lo vamos a ir estudiando en detalle. Y esto es el mismo esquema, pero digamos con una disposición diferente. Fíjense, de la dieta adquirimos glucosa y esta glucosa se degrada a piruvato. Este proceso de glucosa a piruvato se denomina glicólisis. Por otro lado, tenemos que la glucosa puede formar glucógeno por una vía que se llama glucogenogénesis. O del glucógeno irse a glucosa, ¿verdad? Y el proceso se va a denominar glucogenólisis. También esta glucosa puede entrar a las vías de las pentosas y formar lo que se denomina ribosa, que es un componente esencial de los ácidos nucleicos, ADN y ARN. Por último, tenemos que este piruvato va a dar un componente esencial del ciclo de Krebs, que es el acetil-CoA. Y este acetil-CoA va a entrar dentro del ciclo de Krebs. Y al revés, a partir del lactato, este piruvato puede dar lactato también, o puede originar algunos aminoácidos, o a partir de estos aminoácidos puedo obtener piruvato, o a partir del lactato puedo obtener piruvato, y irme al revés, de piruvato, irme hasta glucosa, y ese proceso se llama gluconeogénesis. ¿Está bien? Entonces, son todos los caminos que sigue la glucosa. Nosotros vamos a ir estudiando esto en detalles. ¿Está bien?
Y esto es un poco lo que ocurre con nuestro organismo diariamente. Nosotros de la dieta consumimos proteínas, ácidos grasos, carbohidratos. Este carbohidrato ingresa a través de la arteria hepática, ¿verdad? La portal, y entra al hígado. Una vez en el hígado, este glucógeno puede sufrir glicólisis, pasar por el ciclo de Krebs, hasta irse a parar como un CO2. O puede tener los procesos de formación de glucógeno o el glucógeno la formación de glucosa. O esta glucosa puede irse hasta el músculo y en el músculo, a través de la glicólisis, obtener piruvato y muchas veces ese piruvato se transforma en lactato. Y ese lactato va a volver al hígado y en el hígado, a partir de ese lactato, vamos a volver a obtener glucosa. ¿Está bien? Ahora, las proteínas tienen otro ritmo que están acá asociados, pero eso vamos a escribirlo cuando demos catabolismo de proteínas. A mí lo que me interesa es que ustedes fijen bien que la glucosa va a tener, digamos, dos órganos muy importantes en los cuales van a desarrollar sus principales actividades: el hígado y el músculo. ¿Está bien? Y todo eso lo van a lograr también gracias a los eritrocitos. ¿Estamos? Y esto es lo que se denomina ciclo de Cori. ¿Qué es lo que sucede en el ciclo de Cori? Fíjense. Tenemos glucosa en el hígado. Del hígado, esta glucosa va a circular por la sangre y va a llegar al músculo. En el músculo, esta glucosa se va a catabolizar a través de la glicólisis. Puede tener dos vías. O se cataboliza a glicólisis hasta llegar a piruvato o se almacena como glucógeno. Y este glucógeno almacenado, cuando se necesite tener energía, puede hidrolizarse a glucosa en el músculo para que entre a realizar glicólisis y llegar hasta el piruvato. ¿Qué es lo que sucede cuando hacemos un esfuerzo extremo? Nos vamos al gimnasio o nos ponemos a correr en la cinta o nos ponemos a pegar una vuelta en el parque y hacemos un deporte que nos termina generando un cansancio extremo. ¿Cómo amanecemos al otro día? Adolorido, profe. Con dolores en el cuerpo. Profe, Sí, profe, yo tengo una pregunta sí. respecto a eso del, por ejemplo, a la mañana, doctor, cuando nos despertamos con hambre y de repente se te pasa esa sensación. Eso se debe a algo de, ¿cómo le vamos a decir? A la rotura de la molécula de glucógeno para poder liberar la sangre, ¿o cómo es eso? Cuando tenés hambre a la mañana. Sí, y después te pasa el hambre, o sea, termina esa sensación de hambre. ¿Eso tiene algo que ver? Puede que sí. De hecho, nosotros más o menos a las 8 de la mañana liberamos una hormona que es adrenalina, que nos sirve para despertarnos completamente. O sea, más o menos a esa hora, sí o sí, se libera eso y la adrenalina lo que hace es justamente liberar glucosa al torrente sanguíneo. O sea, aumenta nuestros niveles de glucosa en sangre. Puede ser que si nos despertamos más temprano, ¿verdad? Te levantas a las 6 de la mañana y tienes que ir a trabajar, que de repente amanezcas con hambre, pero por el apuro salgas y no desayunes. Más o menos a las 7, 8 y media, al liberar esa adrenalina,
tus niveles de glucosa igual van a subir, hayas comido o no. Porque la adrenalina hace eso, ¿verdad? Libera glucosa al torrente sanguíneo para justamente generar a partir de eso que nos despertemos, ¿sí? Y eso puede hacer, dependiendo del organismo de cada uno, hacer que de cierta manera tengas un sentido de saciedad, ¿verdad? O sea, sin haber comido, parece que de tener hambre, dejaste de tener hambre. Porque la adrenalina es un antagonista del glucagón y el glucagón es la molécula que nos estimula a comer, es lo que nos da hambre. ¿Está? Se puede explicar desde ese punto de vista. Porque eso ocurre, sí o sí ocurre todos los días. O sea, nosotros más o menos a las 8 tenemos como que ahí nos despertamos realmente, ¿verdad? Para la gente que se despierta más temprano, ¿verdad? O sea, obviamente uno está despierto, pero está medio como atontado. Si no se toma un café, está medio como que más decaído, digamos. Llega más o menos a las 7:30, 8 de la mañana y uno parece que está más atento a las cosas, parece que las cosas comienzan a fluir diferente. Y es porque el organismo libera un torrente de adrenalina para generar eso. Y ese torrente de adrenalina alza los niveles de glucosa en sangre, necesariamente. ¿Tá? Entonces puede hacer eso ya que es un antagonista del glucagón. Ahora, ¿por qué cuando hacemos un esfuerzo físico tremendo al otro día amanecemos todos con dolores musculares? ¿Saben por qué es? Profe, por el acúmulo de piruvato en la musculatura. Algo Sí, de ácido sí, no, láctico, ¿verdad? doctor. Ácido láctico. Cuando tenemos acumulado demasiado piruvato, el piruvato, al no tener, digamos, posibilidad ya de ingresar al ciclo de Krebs y en un sistema anaeróbico, va a un proceso que se denomina producción de lactato. O sea, es un proceso anaeróbico. Lactato por vía anaeróbica. Sí, por medio anaeróbico genera lactato. Y el lactato es una sustancia ácida. Al ser ácido lactato, baja el pH del músculo. Y lo que duele en realidad no es que nos llenamos de lactato, sino que bajó el pH. Al bajar el pH, se generan esos dolores musculares que fue del esfuerzo físico que tuvimos. ¿Tá? Por eso duele. Ahora, ¿qué hace el organismo con respecto a esa alta producción de lactato que generamos debido a un esfuerzo muscular que tuvimos? El organismo es muy sabio y lleva ese lactato residual del músculo, lo transporta a la sangre, de la sangre lo lleva al hígado y en el hígado ese lactato se transforma en piruvato. Y a partir del piruvato vuelve a formarse glucosa por medio de la gluconeogénesis. ¿Está bien? Entonces, ese es, digamos, el ciclo que realiza nuestro organismo. ¿Sí? Permiso. Porque Sí. con algunas personas, por ejemplo, cuando hacen mucha actividad física, se queda temblando. Se queda temblando por una... lo que pasa es que el proceso es así, o sea, el músculo cuando tiene una sobrecarga de trabajo, ¿verdad? Muscular muy grande, el músculo demanda mucha energía. La primera fuente de energía es la de obtener de forma anaeróbica, que es por la glicólisis. La glicólisis en forma anaeróbica te genera al menos 2 ATP.
que es el proceso de la glicólisis. La glicólisis ocurre en un proceso anaeróbico, pero quizás la demanda sea mucho mayor, y esa demanda mayor la obtenemos de las mitocondrias. El músculo no solamente tiene glucógeno almacenado para generar energía. El músculo tiene muchísimas mitocondrias, pero estamos hablando de muchísimas mitocondrias. Y estas mitocondrias, para generar energía, necesariamente necesitan de oxígeno. Entonces, lo que ocurre es que hay también, no solamente, digamos, una alta demanda energética debido a la sobrecarga muscular, sino que esa alta demanda energética para suplir conlleva también una alta demanda de oxígeno, ¿tá? Entonces, el músculo en sí genera una especie de fatigación. Se fatiga el músculo, se dice normalmente. Entonces, es como que también hay una alta demanda de consumo de oxígeno, y eso es lo que genera posteriormente todo ese dolor muscular debido a la acidosis generada por el lactato, y es como que se languidece y por eso muchas veces tiembla debido a la fatiga muscular por un exceso de consumo de oxígeno en las mitocondrias para poder, digamos, compensar esa demanda energética. Muchas No sé gracias. si... Y esa es, digamos, la fisiología del músculo, que tiene que ver con una cuestión celular y bioquímica como es la glicólisis, ¿está? Entonces, el músculo va a servirse de la glicólisis para hacer ese primer esfuerzo brusco, ¿verdad? Nos sale un perro y ¡paz! Nos echamos a correr porque no queremos que nos muerda. Entonces, el primer impulso, la energía que lo vamos a obtener de la glicólisis porque necesitamos en un proceso anaeróbico. Pero si eso lo llevamos a generar un trote de 1 hora, de 2 horas, va a demandar un consumo energético que tiene que ver con la parte aeróbica, y esa demanda energética de la parte aeróbica tiene que ver con las mitocondrias, y el músculo está lleno de mitocondrias, Por eso es que todo se acelera. Cuando corremos o hacemos un esfuerzo físico, nuestro corazón late más rápido y nuestros pulmones requieren mayor oxígeno porque el músculo está demandando mayor oxígeno para realizar también la generación de ATP. Ellos necesitan mucha demanda de oxígeno. Y eso es lo que puede llevar a esa fatiga. Que de hecho, el lactato es un marcador que se utiliza mucho en pacientes que están, por ejemplo, en terapia. Muchas veces una persona que llega en terapia, las células de esas personas, y hablo no solamente de células musculares, sino de otro tipo de células, generan una sobrecarga demasiado grande porque el organismo se está defendiendo. Y en ese proceso de defensa conlleva una demanda energética muy alta. Y esa demanda energética alta hace que se consuma todo la glucosa de nuestro organismo o demande demasiada, el metabolismo basal aumenta, digamos, ¿sí? Porque el organismo tiende a defenderse y eso genera niveles muy altos de lactato. Entonces, el lactato es un marcador para justamente ver, sobre todo en procesos de sepsis, cuando la persona está haciendo una sepsis debido a una bacteria, el lactato te mide un poco el nivel de gasto energético que está teniendo el organismo, y de acuerdo a eso hay que tomar decisiones médicas también, ¿verdad? O sea, si hay un alto nivel de consumo y el lactato está muy alto,
quiere decir que probablemente el organismo se esté acidificando demasiado, entonces hay que compensar el pH de alguna manera y hay que ver o buscar con antibióticos o algún otro proceso, digamos, que baje la inflamación y que baje esa demanda metabólica basal de compensar, digamos, al organismo, porque o si no puede haber un desequilibrio y eso puede llevar a la muerte. El lactato es un marcador que se usa en laboratorio para evaluar esa demanda basal energética. Profe, ¿cómo solicitas para el laboratorio el lactato? Lactato. Poner en la orden. Lactato. Se pide como lactato. Y se informa como lactato. Y si aumenta por encima de los niveles normales, es un mal pronóstico. Es un mal pronóstico para las personas que están en terapia. Porque quiere decir que en el proceso séptico está consumiendo demasiado, o sea, el organismo está demasiado demandado, digamos, para defenderse y está usando toda su energía en eso y está aumentando los niveles de lactato por eso. Porque eso puede llevar a un desequilibrio, ya que el lactato, generar tanto lactato, probablemente va a requerir, digamos, un pH más bajo, se va a acidificar el medio, probablemente haya una acidosis metabólica asociada que haga que ese lactato aumente, justamente por esa demanda energética que el organismo está demandando o requiriendo, ¿verdad? Así que es muy importante que ustedes puedan entender estos procesos, porque estos procesos después, cuando comiencen a ver clínica médica o cuestiones que tienen que ver con alteraciones patológicas, de alguna u otra manera van a tener que asociar con bioquímica. Por eso es importante que entiendan bien estos conceptos. Estos conceptos son básicos, pero le va a abrir la puerta a ustedes el día de mañana de poder, digamos, adquirir nuevos conocimientos, sobre todo en el área de patología y clínica médica, que se van a asociar con estos conceptos bioquímicos. ¿Está bien? Profe, consulta. Sí, señor. Sí. Hablaste sobre el mecanismo que el cuerpo utiliza para... Eduda, fecha o microfone, por favor. Para utilizar, combater as bactérias e transformar isso em um alto grado de lactato. Seria Sí. o que os médicos hablam sobre acidose metabólica? Sí, o sea, yo no entiendo bien tu pregunta. O sea, la acidosis metabólica es un proceso que puede generarse por varios factores, ¿verdad? Pero en una acidosis metabólica el lactato va a estar alto, necesariamente porque va a haber un proceso de acidificación de la sangre y eso va a hacer que baje el pH de la sangre. Y la verdad que yo no soy médico, ¿verdad? Pero sí sé que van a asociar con eso. Y generalmente a todos los pacientes que están en terapia se le pide un parámetro muy importante para ver el pronóstico de la evolución de la enfermedad, es el lactato. Si el lactato está alto, es un mal pronóstico para el paciente. Ya Sí. sea que llega por un proceso séptico, o sea, cómo llega a aumentar el lactato puede deberse a diversos factores que le llevaron a estar luego en una unidad de cuidados intensivos, ¿verdad? Puede ser por un desequilibrio de tipo ácido-base que le desencadenó una acidosis metabólica. Por ejemplo, una persona diabética hace un shock diabético y le lleva a un coma diabético y eso desencadena, digamos, una acidosis metabólica y ahí probablemente encontremos un lactato alterado. O una persona que estuvo por otra cosa y hizo una asexia, o sea, se le pegó una bacteria en la unidad de cuidados intensivos y esa bacteria
comenzó a hacer efectos, ¿verdad? Que demanda un requerimiento basal mucho más importante, digamos, de lo que nuestras células sanas demandan, hace también que haya un gasto energético muy grande. Y esa demanda de gasto energético puede desencadenar un aumento del lactato. O en estos casos del COVID también, ¿verdad? ¿Sí? Doctor, vos llegaste a cambiar tu presentación porque me pienso que van en el ciclo de Cori. Sí, no cambié. Es que todavía Ok. no. Vamos a terminar esta parte del ciclo de Cori para que entiendan bien cómo ocurre, ¿está bien? Dale, profesor. No fuimos mucho hacia. Eso van a dar, y me imagino más en detalles, pero yo sé porque veo todo el día que piden piruvato. Piden lactato sí o sí en el laboratorio y piden gente de terapia, de terapia intensiva. Volviendo al ciclo de Cori, ¿verdad? Lo que hace el organismo es reutilizar un componente que sobra en un órgano, reutilizarlo en otro órgano para generar glucosa. Y ese es, como el músculo muchas veces, por el esfuerzo físico, demanda o requiere una energía, y muchas veces esa energía la obtenemos de forma anaeróbica, que es con la glicólisis. En ese proceso anaeróbico se genera piruvato, y ese piruvato conlleva, digamos, a la formación de lactato. Este lactato es una molécula que, digamos, es residual, no sirve en el músculo. Por su condición genera baja el pH. Entonces, lo que hace este lactato, digamos, es volver a la sangre y de la sangre ir al hígado. Y en el hígado, este lactato se va a convertir de nuevo a piruvato, y a partir del piruvato, a través de la gluconogénesis, vamos a obtener de nuevo glucosa. Y esa glucosa se puede volver a utilizar, pasar de la sangre de nuevo al músculo y volver a reutilizarse en el músculo. Entonces, la función del ciclo de Cori es la reutilización del lactato remanente del músculo, reutilizarlo en el hígado para generar glucosa. ¿Se entendió? ¿Sí? Sí, doctor. Doctor, antes Sí. de pasar esta parte, me llamó mucho la atención la parte del hígado que dijiste que almacena la glucosa, ¿verdad? Sí, Y después el músculo que también almacena glucosa también por otra parte. sí. Son los órganos que cumplen esa función. Un poco el riñón, pero no mucho. Y justamente por eso, doctor, ¿el músculo para qué guarda? ¿Es un poco más egoísta que el hígado? ¿Cómo podemos considerar eso, doctor? No, y el músculo guarda por esa alta demanda que tenemos. ¿Qué pasa? El músculo tiene que tener una reserva, o si no, no vamos a poder correr, por ejemplo. Eso es lo que le dije. ¿Qué pasa cuando nos asustamos? Nos viene un perro a atacar, un pitbull nos va a atacar, y el instinto nos va a llevar a nosotros a correr. Y para correr, ese instante, digamos, que comenzamos a movernos, necesitamos un impulso muy grande, lo cual va a demandar, digamos, que el proceso de contracción y relajación de gran parte de nuestra musculatura se active. Y para activar eso, necesitamos energía. Y como eso va a ser en una fracción de segundos, entonces lo vamos a hacer a través de la glicólisis. Y esa glicólisis ocurre únicamente con la glucosa.
Por eso necesitamos una reserva de glucosa en el músculo. Y en el hígado tenemos, porque el hígado es el órgano madre de todos los procesos metabólicos. En el hígado ocurre todo, todo. Desde formación de glucosa, gluconeogénesis, glucogenogénesis, metabolismo de lípidos, metabolismo de proteínas. En el hígado ocurre todo. O sea, el hígado a nivel del metabolismo celular, digamos, es el cerebro, es donde ocurren todo, es la principal fábrica. Por eso es que si cuando se tienen problemas hepáticos, sobre todo cuando el hígado deja de funcionar, uno puede vivir con un riñón, ¿verdad? Pero no puede vivir con hígado, sin hígado. O sea, necesariamente se tiene que llegar a un trasplante de hígado para seguir viviendo. Y como la persona, si no consigue un trasplante de hígado en un tiempo prudencial, se va a afectar todos los demás órganos, porque el hígado, digamos, es el precursor de todos los procesos metabólicos. O sea, en el hígado es donde se centra todos los procesos metabólicos. Los demás órganos realizan ciertas cosas. Por ejemplo, el músculo hace glicólisis, pero no hace gluconeogénesis. Gluconeogénesis hace el hígado. Por eso es que el lactato tiene que ir hasta el hígado desde el músculo para volver a transformarse en piruvato y a partir de ese piruvato obtener glucosa en el hígado. ¿Entienden? Y esa es la finalidad del ciclo de Cori. Es la reutilización del lactato proveniente del músculo para obtener de nuevo glucosa en el hígado. Profe, Sí. ¿es posible contrarrestar, por ejemplo, los dolores que produce el lactato, o sea, por la acidez que habías comentado después de una actividad física? Hay procesos regenerativos, ¿verdad? Pero él de por sí solo, digamos, va a recuperarse en un tiempo prudencial. O sea, de repente, después de un tiempo el dolor pasa. Pero los futbolistas, por ejemplo, se meten en unas cámaras aeróbicas, hacen creo que hidromasaje, o sea, hacen un montón de procesos que aceleran, digamos, ese paso del lactato de tal manera que corra, digamos, más rápido. ¿Verdad? Para que elimine más rápido. Para que elimine más rápido, para que corra del músculo más rápido y entonces se vuelva a regenerar. Pero no sé, o sea, yo nunca hice, no sé si qué tanto uno puede, porque eso en un tiempo prudencial, el organismo de por sí va a quitar el lactato a la sangre y lo va a llevar al hígado, ¿verdad? Y se va a volver a reutilizar, ¿verdad? O sea, esos dolores no quedan un tiempo prudencial y después desaparecen. Pero sí sé que hay esos mecanismos, digamos, para acelerar que esos procesos sean más regenerativos, le llaman. Generalmente estos atletas de alto nivel, luego de un gran esfuerzo, de un encuentro futbolístico, van a esas cámaras, ¿verdad? Justamente para que eso le pase más rápido, ya que al otro día tienen que volver a entrenar y algo así, entonces están, digamos, otra vez con esa necesidad de generar una sobrecarga otra vez muscular sobre ellos, ¿verdad? Pero que ha de servir, ¿verdad? Yo no digo, pero yo nunca hice eso, ¿verdad? Pero de por sí el músculo va a volver a regenerarse, o sea, va a volver, digamos, a eliminar eso y a reutilizar. Bueno, esto es lo mismo, la misma imagen que les puse, pero digamos con el dibujito del músculo y del hígado. Y es lo mismo de lo que ocurre, ¿verdad?
Acá solamente está, digamos, entrelazado el ciclo de alanina también, pero eso lo vamos a hablar cuando hablemos de metabolismo de proteínas. Bueno, esto es la manera en cómo ingresa la glucosa al organismo. Esta es la glucosa de la dieta, digamos, ¿verdad? Ingresa cuando comemos cualquier tipo de alimento rico en glucosa, ¿verdad? Puede ser un almidón, puede ser glucosa, lactosa, sacarosa, un montón de productos que tienen glucosa o que tienen otro tipo de carbohidratos, ¿verdad? Y la glucosa va a irse del estómago al intestino delgado y en el intestino delgado va a ingresar del lumen al intestino a través de un transportador que es el simporte de sodio. Va a quitar sodio, meter glucosa. Y luego esa glucosa va a ser transportada al torrente sanguíneo, como la fructosa, que es otro carbohidrato, y de ahí va a ir al hígado. Entonces, estos procesos que conllevan pasar de glucosa a la sangre y de la sangre a las células se llaman, tienen unos nombres estos transportadores, ¿sí? Y estos transportadores se denominan GLUT, ¿sí? Y estos GLUT tienen, digamos, una serie de... esto está mejor en el libro, ¿sí? Lean el libro, olvídense de esta diapositiva en inglés. En el libro no está así este cuadro, ¿verdad? Pero sí habla de cada uno de los GLUT, en qué célula o en qué órganos se encuentran y qué función tienen, ¿verdad? Entonces, los GLUT van a ser los transportadores de glucosa y tienen una clasificación de acuerdo a su función, ¿sí? Y se clasifican en GLUT1, GLUT2, GLUT3, GLUT4, GLUT5 y el CGLT1, que es el simporte sodio dependiente, que es el que metía la glucosa en el intestino delgado. De acuerdo a estos niveles de GLUT, van a ir metiendo, digamos, glucosa en los diferentes órganos. Por ejemplo, el GLUT1 mete glucosa en el cerebro, en el riñón, en el colon, en la placenta, en los eritrocitos. Y su función es, digamos, meter glucosa de una manera ligeramente rápida. Después tenemos el GLUT2, que está en el hígado, en las células betas del páncreas, en el intestino delgado y en el riñón también. Estos sí meten mucho más rápido la glucosa, más rápido que el GLUT1 inclusive. Y luego tenemos el GLUT3, que lleva glucosa al cerebro o al tejido nervioso, ¿verdad? Pueden ser nervios periféricos, por ejemplo, riñón y placenta. También meten la glucosa fácilmente, digamos. Y el GLUT4, que se encuentra en el músculo y en las células musculares, tanto esqueléticas como cardíacas, y en el tejido adiposo, tienen una característica diferencial del resto de los GLUT. Son insulino dependientes para poder ingresar la glucosa a esas células. El GLUT4 necesita de insulina para meter la glucosa a las células musculares cardíacas o esqueléticas o al tejido adiposo. Ojo con eso. Mientras que el GLUT5, digamos, mete la glucosa al intestino delgado. Ahora, ¿por qué el GLUT1, el GLUT2, el GLUT3, el GLUT5 no son insulino dependientes y el GLUT4 es insulino dependiente? Y fíjense con qué órgano
es insulino dependiente. ¿Dónde meten estos transportadores glucosa? Meten glucosa a los músculos. ¿Y qué hablamos nosotros con respecto a los músculos? Los músculos son los que más van a demandar glucosa. Por eso tienen una reserva energética de glucosa, que son los glucógenos. Ahora, ¿por qué ellos son insulino dependientes? ¿Por qué necesita este transportador para meter glucosa? Insulina. Y fíjense cómo funciona la insulina. La insulina es una hormona peptídica que se genera en el páncreas y va, digamos, a los músculos. El músculo tiene un receptor. ¿Se acuerdan que hablamos de comunicación celular? Y la célula tiene un receptor. Ese receptor se une a la insulina y envía una señal al interior de la célula, una transducción de señal. Y lo que hace es, imagínense que la célula sea una habitación cerrada y en vez de tener la puerta pegada en la pared, tengamos la puerta dentro de nuestra habitación y todo sea pared. Y venga alguien desde el techo y nos toque algo, el techo, ¿verdad? Y nos envía una señal. Y cuando se une eso en el techo, la puerta corre y se pega a la pared y se abre. Así funciona el GLUT4. El GLUT4 necesita esa señal que le da la insulina para poder ir a ubicarse ahí y abrir. ¿Por qué? Porque el GLUT4 es el que tiene mayor afinidad por la glucosa. Es decir, si el GLUT4 está activado, la glucosa va a entrar. Si hay circulando en sangre, digamos, 10 moléculas de glucosa, 8 van a entrar en el músculo. Pero para que pueda meter el músculo, necesita que haya insulina. Pero fíjense en el resto, y sobre todo aquellos como el GLUT2, por ejemplo, o el GLUT1 o el GLUT3, que están asociados a el cerebro, a los eritrocitos, principalmente al tejido nervioso. Ellos meten glucosa, pero no muy rápido. O sea, van a meter glucosa siempre y cuando haya glucosa disponible. Van a meter, pero no, digamos, muy rápido. Su afinidad por la glucosa es menor que el GLUT4. Ahora, ¿qué pasa con una persona diabética? ¿Por qué decimos que una persona tiene diabetes? No produce insulina. Sí, o sea, la diabetes es una condición, la definición es que tiene que tener, digamos, niveles de glucosa por encima de los rangos normales establecidos, ¿verdad? Es decir, generalmente por encima de 110 miligramos por decilitro. Si tiene en ayunas, en un estado basal en ayunas, tiene 150, 130, se considera ya hoy una persona diabética. Es decir, que mantiene niveles muy altos de glucosa en sangre, eso es una persona diabética, por encima de los rangos normales. Ahora, ¿por qué se puede dar eso? Se puede dar por dos condiciones, ¿verdad? Se puede dar por una condición autoinmune, que es una enfermedad genética, que es llamada diabetes tipo 1, en el cual hay unos anticuerpos que atacan a las células de beta de Langerhans y hace que no se pueda
no pueda salir, digamos, la insulina del páncreas, entonces no hay insulina. Esa es la famosa diabetes mellitus tipo 1 o diabetes temprana que le llaman, y que son insulino dependientes. ¿Está bien? Ahora, la diabetes tipo 2, lo que ocurre es, se da generalmente en personas ya adultas y sobre todo en personas, la prevalencia es persona obesa que tiene un alto nivel de consumo de glucosa, que lo que hace es genera una resistencia en el receptor de insulina, porque constantemente nuestro organismo, digamos, tiene capacidad, tiene un tope de meternos glucosa, ¿verdad? Y generalmente una persona obesa sobrepasa esos consumos topes de glucosa y hace que constantemente se está metiendo glucosa, 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 tiene tantas glucosa en la sangre que la insulina casi no se tiene que despegar del receptor porque él necesita meter glucosa, a algún lado tiene que meter la glucosa. Y mete en el tejido adiposo porque el tejido adiposo también es insulino dependiente. ¿Y para qué mete glucosa en el tejido adiposo? Para hacer ácidos grasos. Como no va a ir al ciclo de Krebs, porque no va a hacer ejercicio, va a ir a la síntesis del ácido graso, que lo vamos a estudiar también. Entonces, una consulta. Sí. Si una persona empieza con diabetes tipo 2, puede cambiar después a tipo 1. Es difícil, pero puede volverse insulino dependiente después, ¿verdad? Porque lo que puede llegar a pasar es, o sea, lo que ocurre en ese caso de diabetes tipo 2 es que el receptor se vuelve ineficaz. Como su alto contenido de glucosa en sangre hace que tenga una alta concentración de insulina, digamos, el receptor pierde esa afinidad con la insulina. Permiso. Entonces, doctor, un paciente diabético tipo 2 es muy raro, muy difícil volver tipo 1. ¿Así? Sí, porque tipo 1 es genético y se va a manifestar de edades muy tempranas. Ahora, un diabético tipo 2 generalmente puede no ser insulino dependiente, pero con el tiempo puede que el receptor o la insulina mismo que ya genera no sean lo adecuado y necesite insulina. Eso sí puede pasar. Pero son dos tipos de diabetes, digamos, que tienen orígenes diferentes. Uno es debido a la generación de autoanticuerpos que atacan a las células del Langerhans, y el otro es debido a una deficiencia en los receptores de insulina. ¿Entienden? Los dos generan la misma enfermedad, ¿verdad? Que es la diabetes. Pero tienen orígenes diferentes. ¿Está bien? Ahora, a lo que voy nomás es, la glucosa tiene una alta afinidad por el GLUT4. Si está el GLUT4, la glucosa va a ir a entrar ahí, o va a entrar en el músculo o va a entrar en el tejido adiposo, pero tiene alta está, digamos, predispuesto a entrar donde haya GLUT4. Si no hay GLUT4, la glucosa va a entrar en los otros GLUT. Más lento, pero va a entrar. Y eso va a hacer que se mantenga elevados los niveles en sangre de glucosa. Entonces, ¿qué es lo que puede llegar a pasar? ¿Qué es lo que ocurre generalmente con una persona que es diabética y no se cuida? ¿Habrán tenido algún familiar o algún amigo? Muchos fallos en el organismo tienen.
tienen, digamos, una enfermedad crónica que va deteriorando varias partes o varios órganos. ¿Cuáles son? Vas a estar comiendo, o sea, te va a estar comiendo a poco. ¿Y cuáles son, por ejemplo, las consecuencias que escuchan hablar de las personas diabéticas que no se cuidan? Tiene Amputaciones. también pie diabético. El pie diabético que lleva una amputación, por ejemplo. Sí, normalmente Del pie. empieza entre los dedos del pie. Sí, Y después comenzás va a la pierna. Va a la pierna. Después ya tenés problemas en los ojos. En los ojos, tienen ceguera. ¿Y saben por qué eso ocurre? Por la alteración Ocurre del porque... pH. No, porque estos transportadores que ven aquí, sobre todo el GLUT1 y el GLUT3, hay que buscar en el libro eso bien, porque acá dice cerebro nomás, ¿verdad? Pero el libro detalla mejor si son, cuál de los GLUT es nervios periféricos. Para mí que nervios periféricos era, no me acuerdo si era GLUT1 o GLUT3. Lo que sí que los nervios periféricos son los que están en nuestras piernas y en nuestras extremidades, manos y pies, ¿verdad? Brazo y pierna. Sería GLUT3, profe. Y el nervio óptico, que también es un nervio periférico. Entonces, como estos GLUT no necesitan de insulina para meter glucosa, ante la alta demanda de glucosa, porque no se mueve, es que ocurre esto. ¿Se entendió? Sí. Entonces, se van a ir acumulando la glucosa en estos nervios periféricos y ustedes saben que cuando se acumula un soluto tanto en una célula que no es su lugar habitual, ¿qué es lo que ocurre con la célula? Se explota. rompe. Sí. Entonces, estos nervios periféricos colapsan debido a que acumulan demasiados niveles de glucosa. ¿Y qué pasa cuando los nervios se deterioran? Esta gente pierde la sensibilidad, ya no siente dolor. Y ocurre también que todos los procesos se van perdiendo, digamos, o sea, la sangre ya no llega de manera adecuada. Los nervios cumplen una función muy importante en materia de sensibilidad y en materia de buena circulación también, ¿verdad? O sea, toda la circulación se corta, entonces los nervios se pierden, estas personas se clavan, se cortan y no sienten dolor. Y entonces, como no hay tampoco una buena circulación, ya no hay una capacidad nutritiva que lleguen a esas células y esas células comienzan a necrosarse y comienzan a inutilizarse. Entonces, como se genera esta necrosis, necesariamente hay que amputar. Y bueno, acá cada vez el tiempo se está volviendo más feo. Entonces, esa es la explicación del origen del deterioro en las extremidades y también a nivel de los ojos. Se acumula glucosa donde no se tiene que acumular. ¿Por qué? Porque no hay insulina. Y estos GLUT, que son los transportadores, tienen capacidad de meter glucosa en esos órganos sin necesidad de insulina. Entonces van a parar ahí y ahí es donde comienza el problema. ¿Se entendió? Lean esto, lean del libro. Les pido por favor que lean del libro. ¿Está bien? Esta parte de los GLUT, ¿sí? Está muy bien detallado. Voy a ver si puedo hacer mañana una screen y pegar ahí de lo que es del libro. Solamente que en el libro no está así con este cuadrito, ¿verdad? Está así en forma de texto, digamos. ¿Está bien? Y vamos a dejar la clase hasta acá hoy con este tema de los GLUT.
y mañana continuamos, ¿está bien? Porque enseguida va a terminar la luz. Acá está cada vez más feo el tiempo. Profe, yo te quería hacer una pregunta Sí. sobre los capítulos del libro para estudiar. Yo encontré el metabolismo, que es capítulo Sí. 12, enzima, Sí. capítulo 8, y ese que dice hoy, que es de la glucosa, capítulo 13. Pero Sí. no encontré el comunicación celular. ¿Me podías Ese decir sería qué la capítulo? diapositiva más. No sé un poco Ah, si... No, comunicación celular está muy disperso. Porque está con la parte de hormonas. Está muy disperso. No está junto. No es así como esto que vas a encontrar en un capítulo. bueno, está bien entonces los capítulos que dije. Sí, está bien. Sí, bueno. Bueno, entonces, profe, eso es todo. Gracias. Ok. ¿Alguien más tiene una consulta? No, profe. No, creo que eso es todo. Ok, vamos a seguir mañana con este tema. De hecho, esto vamos a seguirlo unas cuantas clases, ¿sí? Espero Muchas que les gracias. resulte interesante. Después vamos a ir asociando esto con la parte de metabolismo de lípidos. Y ahí sí que va a ser más interesante todavía. Bueno, Bueno, buenas gracias, tardes. profe. Gracias. hasta mañana, ¿sí? Chao, chao. Vale, gracias. Chau, chau, profe. Chau. Chao. Hasta luego.